¿Qué tal, estimados estudiantes de la IEP del Triunfo? Tengan todos ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de astronomía. Como bien saben, el docente que está a cargo, mi persona, Andrés Martín Benítez Mechato. Bien, espero que todos ustedes estén cumpliendo con las medidas que nos están brindando para pronto poder estar en unión de nuestros familiares, ¿no? Poder estar compartiendo ya con ellos. Y sobre todo que salgamos venturosos de esta pandemia que está atravesando nuestro planeta. Bien, ahora sí hablemos de lo que es astronomía. Cuando nosotros hablamos de astronomía, primero tenemos que ver el origen del término, de dónde proviene astronomía. Y decimos que el término astronomía proviene de dos voces, una que es astron, que significa estrella, y nomos, que equivale a ley, por lo que significa el estudio de las leyes estelares, el estudio de los astros. Ahora, si nos enfocamos en un concepto concreto de lo que es astronomía, nosotros decimos de que la astronomía es la ciencia que estudia todo lo referente a los astros, ya sea su composición, forma, tamaño, distancias, relaciones y leyes de sus movimientos. Cuando nosotros estamos tratando este tema de astronomía, tenemos que ver que parte de una cosmovisión, la manera en cómo se veía, cómo se interpretaba el mundo. Bien, y para ello nosotros decimos de que el hombre desde la antigüedad buscó explicar su existencia y la de su morada. Para ello conservó la idea de deidades como elementos creadores, asignándole a los astros visibles algunos poderes especiales. De igual manera indagó cómo era el planeta que habitaba. Es así que las primeras culturas del mundo antiguo dieron diversas explicaciones astronómicas, lo que se conoce como cosmovisión. Y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la cosmovisión mitológica, la cosmovisión racional y la cosmovisión científica. Cuando nosotros hablamos de una cosmovisión mitológica, nos referimos a todo aquello que constituye las primeras ideas que se forma el hombre producto de su asombro. En esta parte se va a intentar humanizar a la naturaleza. Los dioses buscan ordenar u organizar lo que existía. En la cosmovisión mitológica nosotros encontramos unos principales representantes. Estamos hablando de los sumerios, de los babilonios, de los asirios, hebreos, egipcios, chinos, entre otros. Ahora, si hablamos de la cosmovisión racional, primero tenemos que decir que tiene un aporte jónico. Los dioses son reemplazados por los elementos naturales, aire, agua y el fuego. Representa al universo mediante su interacción de los elementos naturales, como lo estamos diciendo. Bien, esta cosmovisión data desde el siglo 7 a.C. hasta el siglo 4 después de Cristo. Representantes, claro que tenemos representantes. Entre ellos figuran Anaximandro, Anaxágoras, Genofonte, Tales de Mileto, Pitágoras, Filolao, Demócrito, Platón y Aristóteles. Ahora enfoquémonos en lo que es la cosmovisión científica, la cual explica los fenómenos a través de su conocimiento científico. Basa sus conclusiones en hechos observables y medibles. Busca establecer el nexo entre lo que es la causa y el efecto. Decimos que la cosmovisión científica amplía, profundiza y racionaliza el conocimiento. Sus representantes más destacados son Aristarco de Samos, Eratóstenes y Parco de Nicea, Ptolomeo, que fue aquella persona que sustentó la teoría geocéntrica, Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Tycho Brahe, entre otros. Bien, ahora hay que hablar de la evolución de la astronomía científica, ¿sí? Y cuando nosotros nos enfocamos en lo que es la astronomía científica, decimos que su máximo representante es, en este caso, ¿quién? Galileo Galilei. Se le considera como el padre de la astronomía científica. Y ahora ustedes se dirán, ¿quién es el padre de la astronomía? ¿Sí? Encontramos que se le atribuye como padre de la astronomía, en este caso, a Claudio Ptolomeo, porque como ya les dije, fue aquella persona que sustenta la teoría geocéntrica. Y el padre de la astronomía moderna encontramos a Nicolás Copérnico, que fue aquella persona que sustenta la teoría heliocéntrica. Ahora bien, hablemos de la Edad Antigua. En la Edad Antigua encontramos diversos pueblos que van a dar una concepción de cómo veían ellos el universo, en este caso. Y primero encontramos a los caldeos asirios. Los caldeos asirios
es una cultura que consideraba a la Tierra como una inmensa montaña redonda, semejante a una enorme taza boca abajo, circundada por un océano mundial, es decir, rodeada por un océano mundial. Dentro de la montaña estaba el reino de las tinieblas o de los muertos, y sobre ella estaba la cúpula del cielo, encima de la cual se hallaba la morada de los dioses. Ahí podemos ver la imagen de los caldeos asirios. Ahora hablemos de los egipcios. Los egipcios partieron de la premisa de que el universo era similar a un cajón rectangular, igual que el valle habitado por ellos. La tierra era el fondo del cajón y, como es de suponer, Egipto estaba ubicado en el centro y el cielo era su tapa. Para explicar el movimiento del sol, los egipcios sostenían que éste era arrastrado por una barca sagrada durante el día. Sobre la creación del universo ubican al dios Shu, dios de la luz y del aire, entre Nut, dios del cielo, y Yet, dios de la tierra. En este proceso aparecen dioses menores, como Horus, que presta ayuda para la creación. Luego tenemos a los chinos. Los chinos creyeron que la tierra era similar a una inmensa carreta recubierta por un manto. El imperio se ubicaba al medio rodeada por 4 océanos, y por encima de ellos se encontrarían 9 cielos superpuestos, que eran las moradas de sus dioses. Todo ello era sostenido por 8 columnas. Aquí también vamos a encontrar de que los chinos consideraron que los primeros elementos naturales fueron el agua, el fuego, el metal, la madera y la tierra. De manera paralela existían 2 fuerzas opuestas que ya muchos de ustedes conocerán. Estamos hablando del Yin Yang. Bien, ahora ustedes siempre han podido notar, conocer lo que es el Yin Yang, pero muy pocos conocen realmente el significado. Primero enfoquémonos en el Yin. El Yin va a representar a todo lo femenino y consideran de que este Yin representa también lo negativo, es decir, la oscuridad. Recuerda, femenino, negativo, oscuridad. Y luego hablamos del Yang. ¿Qué representa el Yang? Entonces ya de suponer, si el Yin representa el femenino, ¿qué va a representar el Yang? Lo masculino, ¿verdad? Si el Yin representa lo negativo, ¿qué va a representar el Yang? Lo positivo. Y si el Yin representa la oscuridad, ¿qué va a representar el Yang? La luz, ¿verdad? La claridad en este caso. El Yang dominaba lo celestial, es decir, y el universo. Y el Yin, ¿qué va a dominar? Lo terrestre en este caso. El que vinculaba a ambos mundos era el emperador, el hijo del cielo, pues representaba a Yang y gobernaba a Yin en este caso. Luego tenemos a los indios. ¿Qué nos decían los indios? Los hindúes consideraban que la tierra era como un casco convexo, apoyado en el lomo de 4 elefantes. Pero ustedes dirán, profe, pero ahí solamente vemos 3. Lo que pasa es que uno está atrás, ¿sí? Uno está atrás para que pueda sostener ese casco convexo. Bien, y cuando los elefantes se movían, se producían los sismos. Los elefantes estaban apoyados sobre una inmensa tortuga. ¿Y qué pasaba con esta tortuga? Nadaba sobre un gran océano. Luego tenemos el Tahuantinsuyo. Ya muchos conocerán sobre esta cosmovisión del Tahuantinsuyo e dirán que en el antiguo Perú se consideró que el mundo, es decir, el universo, fue producto de las obras del dios Huiracocha, el Hacedor. Se dividió el universo en 3 mundos: Hanampacha, el Caipacha y el Ucupacha. El Hanampacha era considerado el mundo superior, paraíso o cielo, morada de los dioses. Aquí encontramos al sol, el Inti, la luna, Quilla, las estrellas, Coiyur, los cometas, Tapia, Coiyur, entre otros. Luego tenemos al Urim Pacha o Kai Pacha. ¿Qué pasa con esto? Se considera el mundo de los hombres y de los seres vivos. Constituía el nexo entre el Hanan Pacha y el Uku Pacha, cuya función la realizaba el Inca. Luego tenemos al Uku Pacha, que era el mundo de los seres en potencia, es decir, de todo aquello que estaba por nacer. Se creía que lo que ocurre en el mundo de los vivos depende en gran medida del Uku Pacha, razón por la cual rendían culto a los muertos. Existían 2 grandes serpientes que transitaban entre los 3 mundos, la Yakubama y la Sashamama, quienes asumían nuevas formas al pasar
de un mundo a otro. Bien, ustedes me dirán, profe, ¿cuáles son estas formas? Vamos explicando, ¿sí? Si hablamos de la serpiente Yakumama, que transcurría de Lucupacha a Lurinpacha, su conversión era a través del río caudaloso. Si hablamos del Yakumama, que recorría del Lurinpacha al Hananpacha, su conversión era el rayo, lo que se consideraba como el Iyapa. Y por último, la Sashamama, del Lurinpacha al Hananpacha, su conversión era el arco iris. Bien, ahora también dentro de la Edad Antigua van a incluir, ¿sí?, algunos personajes griegos. Estamos hablando de Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Aristóteles, Eratóstenes y Claudio Ptolomeo. Bien, primero hablemos de Tales de Mileto. Tales de Mileto, conocido como Sopo, es decir, sabio, durante las noches observaba el cielo tratando de darle un orden lógico, según lo aprendido en Babilonia, donde estudió astronomía. Creyó que la Tierra era un disco flotante en una interminable extensión de agua, considerando al océano como el origen y fin de todo. Buscaba explicar de qué está hecho el universo. Fue el primero en plantear que el mundo no había sido hecho por los dioses. Según Heródoto, Tales predijo un eclipse solar en el año 585 a.C. Luego tenemos a Anaximandro. ¿Sí? Creía que la Tierra era un cilindro a cuyo alrededor giraban los cielos. El principio de todo era el apeirón, el éter, que reunía los elementos en los siguientes estados: ígneo, sólido, líquido y gaseoso. Luego encontramos a Pitágoras, fundador de su academia, donde existía una exigencia máxima sobre sus alumnos para que eviten consumir vino, huevo, habas y carnes. Sus discípulos eran conocidos como pitagóricos y se caracterizaban por ser serios y aburridos. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa con Pitágoras? Pitágoras basó sus ideas en la matemática. Consideró que la figura geométrica más perfecta era la esfera. Por eso consideraron a la Tierra como una gran esfera, sin cima ni base. Le asignó movimientos a los astros conocidos, el Sol, la Luna y 5 planetas. Decía que al moverse estos originaban la armonía de las esferas. También encontramos al famoso Genofonte, que suponía que la Tierra era como un tocón, con multitud de raíces inmersas en la eternidad, y con esas raíces se sostenía el espacio. Luego hablamos de Aristóteles, que fue un filósofo de gran renombre. Presentó fundamentos para apoyar las ideas de los pitagóricos respecto a la forma de la Tierra. Consideró por primera vez la idea de que la Tierra era el centro del universo. Es decir, que va a ser aquella persona que por primera vez va a hablar de lo que es el geocentrismo, pero que ésta carecía de movimiento. Bien, sus aportes al resto fueron aceptados por mucho tiempo, hasta fines de la Edad Media. Usó por vez primera el término geografía, bueno, eso es lo que se supone, y desarrolló el concepto de antípodas. Considera que el universo está formado por 5 elementos: agua, tierra, aire, fuego y el éter, y además lo divide en 2 zonas, una sublunar y una etérea lunar o siderea. Bien, luego encontramos también aquí a Aristarco de Samos. ¿Qué pasa con Aristarco de Samos? Fue el primero en plantear que el Sol ocupaba el centro del universo, es decir, que fue la primera persona en hablarnos del heliocentrismo. Bien, luego tenemos a Eratóstenes, y recordamos cómo se le conocía a Eratóstenes como el padre de la geodesia. Eratóstenes, su gran aporte fue el de realizar el cálculo, por medios matemáticos, del tamaño de la Tierra. Su procedimiento se basó en la observación del ángulo solar en el solsticio del verano boreal. Eso lo hablamos cuando estábamos viendo lo que era el tema de geodesia. Bien, ahora también encontramos a Ptolomeo. ¿Qué es lo que pasa con Ptolomeo? Desarrolló la teoría del geocentrismo, la cual es conocida en honor a su nombre como sistema ptolemaico. Sus apreciaciones tuvieron validez hasta muy entrado el Renacimiento. En su obra El Almagesto sostenía que el Sol, la Luna y los demás planetas giraban en torno de la Tierra, describiendo órbitas circulares perfectas. Según él, la Tierra permanecía inmóvil respecto a los demás astros. Bien, luego ya tenemos lo que es
la Edad Moderna, y aquí resaltan algunos personajes como son Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton. Primero hablemos de Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico sostenía que la Tierra giraba sobre su eje y en torno al Sol, así como los demás astros. Siguió conservando tres aspectos de la teoría tolemaica: lo referente a las órbitas circulares perfectas, que la velocidad de traslación era constante y que las estrellas fijas circundaban al sistema en un número de 1022. Sostuvo también que la distancia entre la Tierra y el Sol era muy pequeña respecto a las distancias de otras estrellas. Enfocando todo esto, decimos que Nicolás Copérnico fue aquella persona que planteó la teoría heliocéntrica, ¿verdad? Refutando de esta forma la teoría geocéntrica. Bien, ahora, ¿dónde se va a postular, se va a desarrollar esa teoría? En su libro de las revoluciones de las esferas celestes, el cual fue publicado el mismo año de su muerte, 1453. Bien, luego hablamos nosotros de lo que es Tycho Brahe. Bueno, no lo he puesto aquí, pero también les voy a hablar de Tycho Brahe. Tycho Brahe consideró como el más grande de los observadores del espacio antes de la invención del telescopio, ¿sí? Así es como es considerado Tycho Brahe. Se debe a él el haber determinado que los cometas eran astros que circulaban fuera de nuestra atmósfera. Hablemos ahora de Galileo Galilei. Galileo Galilei, uno de los más grandes científicos y astrónomos italianos, que realizó observaciones del espacio sideral a través de instrumentos, haciendo uso del telescopio que había sido inventado en 1608 en Holanda. Se construyó Galileo Galilei su propio telescopio. Bien, producto de sus observaciones, describió el relieve lunar, así como las fases de Venus. Fue el primero en observar por un telescopio los 4 satélites de Júpiter: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Bien, ahora hablemos de Isaac Newton. ¿Qué es lo que pasa con Isaac Newton? Isaac Newton fue un científico inglés que realizó el más grande de los aportes para explicar el por qué giran los planetas en torno al Sol. Su ley de la gravitación universal es expuesta en su obra Principios Matemáticos de Filosofía Natural, la cual se publicó en 1687. La ley de la gravitación universal considera que todo cuerpo del universo atrae a otro cuerpo con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas de ambas partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En pocas palabras, en español, como dirían ustedes, lo que quiere decir la ley es que a mayor masa se producirá mayor atracción entre los cuerpos, y si la masa es menor, habrá menor atracción. Bien, luego hablamos de la edad contemporánea. Aquí aparecen grandes personajes como Albert Einstein, Carl Sagan, Edwin Hubble y Stephen Hawking. Primero hablemos de Albert Einstein. Albert Einstein nace en Alemania, pero luego se nacionaliza norteamericano. En 1906 publica su teoría particular o especial de la relatividad, donde integra la noción de espacio y tiempo y movimiento, centrando su investigación en los cambios que registran los cuerpos que viajan a velocidad constante. Los cambios percibidos por Einstein solo son notables a grandes velocidades. Él considera que el espacio-tiempo es la dimensión necesaria de todo aquello que conocemos normalmente como materia. En ella el tiempo pierde toda particularidad. Bien, ahora sí, hablemos de Edwin Hubble. ¿Qué es lo que pasa con Edwin? Astrónomo norteamericano que demostró la existencia de más galaxias, clasificándolas según su forma en espirales y elípticas. En 1929 señaló que el universo se expande y que las galaxias se van alejando unas de otras. Bien, luego también tenemos, como les decía, Carl Sagan. ¿Qué pasa con Carl Sagan? Es un astrónomo norteamericano que ha sostenido la existencia de vida en otros lugares del universo. Estamos hablando de bioastronomía. Estudió la atmósfera venusiana, determinando que esa retenía calor, lo que se conoce como efecto invernadero. Y por último tenemos a Stephen Hawking, físico matemático inglés. Por coincidencia, nace el 8 de enero de 1942, exactamente 300 años después de la muerte de Galileo. Bien,
A temprana edad sufre de esclerosis lateral amiotrófica que le ocasionó una parálisis generalizada. Actualmente, Stephen Hawking, nosotros conocemos de que se comunicaba a través de un sintetizador de voz. ¿Qué pasa con Stephen Hawking? Él considera que el universo tiene un espacio finito, pero sin fronteras. Además, dice que los agujeros negros no son totalmente negros, porque cuando se los analiza en escala subatómica, la llamada mecánica cuántica, que muchos de ustedes conocen, invariablemente se nota el escape de partículas y radiación. Ahora, Stephen Hawking es considerado como el más grande genio que hemos conocido, sucesor de Albert Einstein. Una de sus principales obras es Historia del Tiempo. Bien, ahora para terminar, muchachos, nosotros hablamos de lo que es la tarea. Como ustedes bien saben, la tarea está subida en la plataforma de Educay. Tenemos ya una clase virtual que se va a desarrollar el día miércoles y en la hora de 10 a 12 del día. El link ya se encuentra subido ahí en la plataforma de Educay para que ustedes puedan conectarse a esa hora. Las recomendaciones, por favor, hora puntual. Sí, hora puntual, y trata de ubicarte en un ambiente cálido. Yo sé que muchos de ustedes dirán, profe, pero estar en mi casa no puedo estar en silencio y todo eso. Sí, muchachos, pero trata, por favor, sobre todo de concentrarte en la clase que vamos a desarrollar el día miércoles 10 de la mañana, hora puntual. Cualquier duda e inquietud, contáctate mediante correo, si ahí mismo en la plataforma mbenitez@colegioseltriunfo.edu.p. Eso ha sido todo, muchachos. Cuídense.